Saludos estimados alumnos, nuevamente nos encontramos en nuestro curso de investigación de operaciones y en esta oportunidad vamos a ver algunos conceptos básicos de la teoría de juegos. Cuando hablamos de juegos de competencia debemos pensar que existen conjuntos de personas con intereses antagónicos o objetivos opuestos que se enfrentan en una situación de competencia. Cada uno puede ejercer cierta influencia sobre el resultado final, pero es incapaz de dominar por completo la situación. Entonces, las acciones de uno repercutirán en el otro y viceversa. Y estas situaciones son las que normalmente denominamos situaciones de conflicto, situaciones de competencia, y en algunos casos se puede trabajar con la teoría de juegos, dependiendo de la información disponible. El caso que vamos a ver particularmente va a tratar de juegos bipersonales. Juegos bipersonales suma cero. Se denomina bipersonal porque enfrenta a dos personas o dos organizaciones a las que se denomina jugadores. En general enfrenta a dos jugadores racionales. Cada jugador se puede considerar como un decisor y tendrá sus alternativas. Unas alternativas finitas, contadas, sobre las cuales podrá enfocarse y probar una solución. El oponente en este caso es un oponente racional, ya que es igual al decisor en conocimiento y también en posibilidades, ¿no? Por lo tanto, las alternativas de este decisor serán para el oponente los estados de naturaleza y viceversa. ¿Por qué? Porque no puedo controlar la decisión de la otra persona. Entonces sé que me va a afectar en mi decisión, pero no voy a poder controlarlo totalmente. Entonces lo considero como estados de naturaleza. El nombre de suma cero viene debido a que lo que pierde uno es lo que gana el otro y viceversa. Si yo gano 100, significa que el otro jugador perdió 100. Si yo pierdo 100, significa que el otro está ganando esos 100. Entonces, para ilustrar este caso, presentemos dos empresas que comparten 100% del mercado y que van a aplicar una campaña publicitaria. Al inicio, las empresas distribuyen el mercado de esta manera, 40% y 60% a la empresa 2. Tenemos el 100% del mercado repartido entre las dos y aplicamos una campaña publicitaria. Esta campaña va a dar como resultado cambios en la participación de una empresa y otra. La empresa 1 sube su participación un 35% y pasa de 40 a 75%. Y como es el 100% de mercado que se comparte entre las dos empresas, definitivamente lo que gana uno es lo que pierde el otro. Por lo tanto, la empresa 2 pierde 35% también del mercado y queda con 25%. Entonces, si nos damos cuenta, eso se convierte en un juego suma cero. ¿Por qué? O en una situación suma cero. ¿Por qué? Porque la empresa 1 ganó lo que el otro perdió. Y si sumamos la ganancia y la pérdida, tenemos un total de cero. Ahora procedamos a definir lo que se entiende como un juego bipersonal suma cero. Vamos a tener dos jugadores A y B, donde A va a tener M alternativas y B va a tener N alternativas. Adicionalmente, vamos a definir una matriz A, una matriz de orden M por N, a la que denominaremos matriz de pagos. Y se denominará matriz de pagos del jugador B al jugador A. Y cada elemento de la matriz indicará el pago que debe hacer el jugador B al jugador A cuando A elige la alternativa I y B elige la alternativa J. Entonces cada elemento A sub IJ, cada elemento de la coordenada IJ, indicará pues el pago que debe hacer el jugador B al jugador A cuando A elige la alternativa I y B elige la alternativa J. Veámoslo con un ejemplo. En este caso tenemos la matriz construida, indicando explícitamente que los pagos son del jugador B al jugador A
Y tenemos estos valores. B tiene 3 alternativas, A tiene 2 alternativas. Los valores positivos obviamente indicarán una ganancia de A, es lo que pierde B. Por ejemplo, si B jugara la alternativa 1 y él eligiera también la alternativa 1, B le tendría que pagar a A5. Gana A, pero pierde B. En cambio, valores negativos vamos a utilizarlos para indicar las pérdidas de A y por lo tanto la ganancia de B. Si B elige la alternativa 2 y A elige la alternativa 1, tenemos que el pago es de menos 6. Ese pago de menos 6 entonces se entiende como que A le tiene que pagar al jugador B la cantidad de 6. Pierde A, gana B. Debajo ustedes tienen otros ejemplos. Un caso en el cual la ganancia es de B porque es un valor negativo. Y por ejemplo, el caso inicial que mencionábamos, que la ganancia es positiva y por lo tanto es un pago de B hacia A y gana A. Cabe indicar que en los casos reales, el jugador no conoce la alternativa que va a elegir el otro. Anticipamos lo que son los pagos, anticipamos las alternativas que tiene el otro jugador para elegir, pero no sabemos exactamente qué jugada va a hacer. Entonces la estrategia o lo que viene a continuación es pensar la manera menos dañina para nosotros de definir una jugada y controlar el impacto de cualquier decisión que pueda tomar el otro jugador. Ahora hablemos de juegos equivalentes. Alguien puede decir, bueno, en este caso tengo que construir la matriz de pagos de B hacia A, pero ¿qué tal si encuentro al jugador A en la parte superior y a B en la zona de las filas? Si esto sucediera, nosotros podemos determinar un juego equivalente, o si es que nos piden indicarlo de esa manera, podemos construirlo basada en la tabla inicial. Lo único que tendremos que hacer es transponer la tabla y al mismo tiempo cambiar el signo de los elementos de la tabla. Entonces tendríamos algo así. En este caso tendríamos los pagos de A hacia B de la misma manera y como verán los valores simplemente se invierten. Si antes era 5 ahora será menos 5, si antes era 2 ahora será menos 2 y viceversa. Entonces los juegos son equivalentes cuando la matriz es traspuesta y los valores son opuestos también, ¿no? O sea, el valor negativo si era positivo y positivo si era negativo. Ahora hablemos de la resolución de un juego. Si nosotros planteamos una matriz, es obvio que tenemos que buscar las mejores estrategias para ambos jugadores. Entonces, el juego como tal va a tener un resultado, independientemente de quién sea el ganador. Y a este resultado nosotros denominaremos valor del juego. Lo que viene a continuación es trabajar la matriz en forma similar como la trabajamos la matriz de pagos en la parte de teoría de decisiones, ¿no? Las decisiones bajo incertidumbre. Y ahora lo que nos toca es determinar elementos de la matriz, elementos especiales de la matriz, como el maximin y el minimax. Entonces nos dicen que existe un elemento maximin, que es un valor que cumple lo siguiente. Vamos a calcular el mínimo en cada fila, primero, por cada fila buscamos el mínimo, y de todos esos mínimos calculamos el mayor, el máximo. Entonces el máximo y los mínimos son maximin. Y al mismo tiempo vamos a calcular otro elemento al que llamaremos minimax. Siendo el minimax y tomando cada columna ahora, ya no observamos filas sino columnas, observando en cada columna el máximo valor. Y de todos esos máximos que vamos a calcular por columna, nos quedamos con el mínimo de ellos, el mínimo de los máximos. Entonces esos elementos van a ser útiles para determinar el valor del juego, inclusive para determinar las estrategias más adecuadas para cada jugador. Por ejemplo, tenemos este caso. Tenemos una matriz de pagos y nos piden calcular el elemento maximin y minimax. Nosotros sabemos que para calcular el maximin, lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo de cada fila.
Ahí los tenemos calculados, menos 4, menos 2 y menos 2. Menos 3, perdón, el último. Y de todos ellos tomamos el menos mínimo, es decir, el máximo de ellos. Entonces, de los tres valores negativos, tenemos que el máximo sería menos 2. Y ahí tenemos identificado el maximin. Ahora procedamos a calcular el minimax. Recuerden que para calcular el minimax, lo primero que tienen que hacer es calcular el máximo de cada columna. Calculamos los valores máximos de cada columna, 2, 3, 3 y 4. Y de dichos máximos, tomamos el menos máximo, es decir, el menor de ellos. E identificamos el elemento minimax. En este caso podemos apreciar que el maximin y el minimax no coinciden siendo el mismo valor. Eso va a tener luego una explicación. Pero en algunos casos, en ciertas matrices, vamos a encontrar que esos valores sí coinciden. Y vamos a entender después que ese valor, cuando coincide, tanto minimax como maximin es el mismo valor y corresponden a la misma celda, pues estar hablando de el valor del juego. Haciendo un resumen sobre el maximin y el minimax, tenemos que el maximin es la mínima celda variando cada uno de los elementos de las filas. Y de esos valores obtenidos, de cada esos mínimos, tomas el mayor. En cambio, en el minimax es el máximo valor por columnas. Y de esos valores máximos obtenidos, pues se toma el menor. Esto para que lo tengan como una regla de cómo debe hacerse el cálculo de maximin y minimax. En este caso nos dan otro ejemplo y nos piden calcular el maximin y el minimax. En ese momento haga una pausa al video e intente calcularlo usted. Una vez ya con sus resultados calculados, puede darle continuidad al video y puede observar los resultados que se generan. En este caso, recuerden, tomamos el mínimo de cada fila y de los mínimos consideramos el máximo de ellos. El siguiente paso es calcular los máximos de cada columna y de ellos tomar el mínimo. En este ejemplo tienen ustedes una situación en la cual el minimax ha coincidido con el maximin y el valor es el mismo, por lo tanto, y es 4. Más adelante diremos que el valor de este juego será 4 exactamente. Entonces, si usted analiza los dos ejemplos anteriores, si los vuelve a revisar, puede retroceder el video, recuerde para ello, encontrará que se cumple esta propiedad, que el valor de maximin siempre es menor o igual que el valor del minimax. Algo que también mencionaremos es justamente el valor del juego. Bueno, ya lo mencionamos anteriormente, el valor del juego, que era uno de los objetivos de esta parte del curso, con las matrices de juegos bipersonales suma cero. Y ahora lo que hablaremos es del punto de equilibrio de una matriz. Entonces se dice que el elemento i sub j, i asterisco j asterisco, es un punto de equilibrio si cumple lo siguiente, que el maximin es igual al minimax y es igual al mismo valor. Cuando ustedes tengan una matriz de pagos, de B hacia A o de A hacia B, y ustedes calculen el maximin y el minimax, y encuentran que coinciden en una misma celda y por lo tanto es el mismo valor, pues entonces habrán detectado un punto de equilibrio. En este caso nos dicen que hay un punto de equilibrio en la coordenada 1, 3. Veamos si es cierto. Entonces de cada fila tomamos el mínimo, en este caso 4, menos 3 y menos 5, y de ellos nos quedamos con el máximo. Pues en efecto, es el valor 4. Y de igual forma para las columnas. En cada columna tomamos el máximo, 6, 5 y 4, y de ellos nos quedamos con el mínimo.
En este caso será el valor 4 también. Entonces decimos que en esa situación se ha encontrado un punto de equilibrio dentro de la matriz. Este punto de equilibrio, como les mencionaba anteriormente, va a determinar el valor del juego. Ese va a ser su propósito y su fundamental utilidad. Pero al mismo tiempo nos va a permitir indicar cuál es la mejor estrategia para cada jugador. Veamos este caso. Tenemos esta matriz de pagos de B hacia A. B cuenta con 4 alternativas y A con 3. Los pagos son diferentes. Hay valores positivos y negativos. Hay posibilidad que gane A y posibilidad que gane B. Calculamos primero el maximin. Calculamos el maximin. Tenemos el valor de 2. Y a continuación calculamos el minimax. Y el minimax también resulta ser 2. Si usted analiza las posibilidades de cada jugador, encontrará que sea que usted sea A o sea que usted sea B, hay opciones que les darían muy buenos pagos. Por ejemplo, si yo fuera A, una opción me podría pagar hasta 5. Si B elige la alternativa 4 y yo elijo la alternativa 2, recibiría un pago de inclusive 5. Pero al mismo tiempo puedo observar que el jugador B, si toma la alternativa 1 y el jugador A toma la alternativa 3, B recibiría el pago de 5 y A sería el que perdería. Pero como no podemos manipular al otro competidor, sea que nosotros estemos en la postura de A o en la postura de B, nos va a tocar elegir alguna estrategia. Una de las opciones que indica la teoría de juegos es que se debe tomar la estrategia menos dañina para cualquier jugador. Y no me refiero al oponente, sino me refiero a nosotros mismos como jugadores. Es decir, que cuando elijamos algo, evaluemos el impacto de elegir dicha decisión y nos preparemos para el peor caso. Cuando ustedes observan los círculos marcados, tanto para el jugador A con el maximin y para el jugador B con el minimax, encontrarán que se está seleccionando la alternativa menos riesgosa. Alguien dirá, pero elegir la alternativa 2, ¿qué es lo que hace? Si ustedes se dan cuenta, cuando A elige la alternativa 2, está garantizando una ganancia mínima de 2. Y cuando B elige la alternativa 2 también, está garantizando una pérdida o un pago máximo de 2. Entonces cada quien se prepara dentro de un mismo escenario con varias alternativas, ¿no? En este caso B puede elegir la alternativa 2 pero no sabe qué va a hacer A. Se prepara para lo peor. En este caso B se prepara para perder 2. Y A también se prepara para al menos recibir 2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si un jugador se concentra en solo dicha alternativa, lo peor que le podrá pasar está marcado por ese círculo. El menor pago o la pérdida máxima en el caso del jugador B. Y cualquier otra situación que podría ocurrir, ya que no sabemos qué va a ser el competidor, sería algo más favorable. Veamos por ejemplo el jugador B. El jugador B ha elegido la alternativa 2 y A podría tomar la alternativa 1, la 2 o la 3. Como A podría tomar cualquiera de esas tres alternativas, podría ser que le termine pagando 1 a B, podría ser que en el caso que elija la alternativa 3 no le pague nada y por lo tanto quede empate, o que elija la alternativa 2, que sería lo más desfavorable dentro de esta alternativa, y sería que B le tenga que pagar 2, ¿no? Y ahí perdería B. De igual forma, A se prepara para un pago mínimo de 2, que sería cuando B elige la alternativa 2. Si B no elige la alternativa 2, podría terminar pagando más, 4, 3 o 5. Entonces se dice que para estos jugadores existe una única jugada que es la sugerida, ya que cualquier otra jugada que elijan podría ser que pierdan más o que ganen menos de lo ahí indicado. Ese tema se desarrolla a continuación con más
precisión. En este momento, dice, tenemos un punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo se entiende el punto de equilibrio? Esto indica que el jugador A debe elegir la fila 2 y con ello asegurar su ganancia de al menos 2 unidades. Al mismo tiempo que el jugador B tiene que elegir la columna 2, con lo que asegurará no pagar más de 2 unidades. Y por lo tanto el valor del juego es 2. El valor del juego y su signo determinan quién sería el eventual ganador de esta jugada. Y otro detalle es, aun cuando nos podría parecer no muy atractiva una alternativa, debemos pensar en lo siguiente, que si alguno de los jugadores cambia de alternativa, podría verse perjudicado. Si el jugador B dice, yo no voy a aplicar la alternativa 2, sino más bien me voy por la 3 o la 4 o la 1, y el jugador A sí se centra en su alternativa óptima que le han sugerido, va a observar el jugador B que esa pérdida de 2 podría transformarse en algo mayor. Podría transformarse en 4, en 3 o en 5. Por lo tanto, aun cuando no es muy atractivo perder, estaría perdiendo lo mínimo si es que elige esa alternativa y por lo tanto pagando 2. De igual forma el jugador A, imaginemos que el jugador B está resignado a trabajar con la alternativa 2 aun sabiendo que va a perder como máximo 2. Y el jugador A decide hacer caso omiso a la indicación y dice yo no voy a jugar la alternativa 2, me voy por la 1 o la 3. Si el jugador A desiste de esa idea, estará garantizando su pago de 2. En cambio, si elige la alternativa 1 o la 3, pues en el primer caso tendría inclusive que pagarle a B el monto de 1 y en el caso 3 el juego terminaría empate y no ganaría nada. A eso se refiere con que si alguno de los jugadores cambia alternativa, podría verse perjudicado. Hablábamos del valor del juego. Decíamos que el signo del valor del juego definía el eventual ganador. Si el valor del juego es mayor que 0, entenderíamos que el juego favorece al jugador A y por lo tanto pierde B. Si el valor del juego es negativo, si el punto de equilibrio se encuentra en una celda y ese valor es negativo, el juego favorece al jugador B. Y si B es igual a 0, si el valor del juego es igual a 0, si ustedes se encuentran un punto de equilibrio en una matriz y el valor es exactamente 0, diremos que el juego es justo. El decir que un juego es justo significa que el valor del juego es 0. Entonces, el juego no estaría a favor de ninguno de los dos y por lo tanto ambos tienen la misma posibilidad de ganar o perder. Recordemos que el ganar o perder lo va a determinar si el otro jugador persiste en la alternativa óptima o decide cambiarla, ¿no? Para mostrar una aplicación interesante de esta teoría, hemos elegido un ejemplo en el cual se evalúa una situación de conflicto entre un sindicato y una empresa. Entonces, la situación que tenemos es la siguiente. Tenemos un sindicato y la gerencia de una empresa en la que la empresa ha decidido dar solamente un incentivo salarial, un incremento salarial de 15 soles diarios. Sin embargo, el sindicato considera que eso es muy poco y está pidiendo inclusive 40 soles diarios. Dado que no ha existido ningún acuerdo hasta el momento, se elige la intervención de un organismo estatal como arbitraje. Entonces este organismo le ha solicitado a ambas partes hacer una última propuesta del monto que estarían dispuestos a ofrecer en el intervalo desde 15 hasta 40 con incrementos de 5. Es decir, tendrán que indicar un valor ya sea 15, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces la empresa, tanto la empresa como el sindicato deberán evaluar si realmente se quedan con la oferta inicial, es decir, ofrecer solo 15
o ofrecer o pedir solo 40, si es el caso del sindicato, o pedir menos. Podría pedir 30, podrían pedir 20, y la empresa también podría ofrecer algo más. Se sabe, dice, que este organismo que va a realizar el arbitraje, este organismo estatal, tiende a ceder o tiende a aceptar, mejor dicho, aquella propuesta que haya cedido más respecto al pedido inicial. ¿A qué me refiero con esto? Aquí nos referimos a lo siguiente. Imaginemos que el sindicato pedía 40 soles, pero decide ceder y cambia su propuesta a 20 soles, solamente pide 20 soles. Si cambia 20 soles, diríamos que está cediendo 20 soles respecto al pedido inicial. Entonces, si la empresa, en vez de pedir 15, o mejor dicho, dado que solamente ofrecía 15 al inicio, ofrece después 20, diríamos que hay una coincidencia, y aun si la empresa decide no cambiar y quedarse con 15, pues igual se cede a favor del sindicato porque es quien cedió más respecto al inicial. El otro caso es que ambos propongan lo mismo o cedan lo mismo. Imaginemos que ambos jugadores deciden proponer lo mismo. Uno propone 20, el otro también propone 20. Bueno, entonces si ambos proponen lo mismo, se elige ese valor, el 20. Pero si ceden lo mismo, si uno cambió de 40 a 30 y el otro cambió de 15 a 25, pues como han cedido lo mismo, lo que se hace es del valor nuevo, se coge la media aritmética de ambas propuestas. Lo que nos piden ahora es plantear este caso como un juego bipersonal suma cero y determinar las estrategias óptimas para cada jugador de ser posible. Recordemos que en un juego suma cero solo es posible determinar las estrategias óptimas como única para cada jugador siempre que tengamos un minimax y un maximin idénticos y que coincidan en la misma celda. Identificamos entonces los elementos de este juego bipersonal. Tenemos dos jugadores, el sindicato, que lo identificaremos como A, y la empresa como B. Los pagos siempre van de B hacia A. Las alternativas las tenemos del jugador A, 15, 20, 25, 30, 35 y 40, y del jugador B exactamente las mismas. Claro que el sindicato quiere 40 y el jugador B, en este caso la empresa, quiere solamente 15. El juego no es justo desde ya porque vemos que siempre la empresa va a tener que hacer algún pago. No hay forma de evitar ese incremento salarial. Sin embargo, lo que está buscando es que sea lo mínimo posible. Lo que hacemos a continuación es elaborar la matriz de pagos. Identificamos las alternativas de la empresa. En este caso son 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Y también las del sindicato, que son exactamente las mismas. Lo que haremos ahora es definir cuánto cedería la empresa si cambia respecto a su alternativa inicial. Si la empresa decide quedarse con una oferta de incremento de 15, pues diríamos que no existe ningún incentivo adicional para el trabajador y por lo tanto la cantidad que cedió sería 0. Si cede 20 estaría cediendo en 5 respecto al inicial. Si decide optar por un incremento de 25, habría cedido 10, 15, 20 y 25 para el último. Y de igual forma el sindicato. Veamos cuánto cedería en el caso que el sindicato dijera ya no quiero un incremento de 40 sino de 35. Estaría cediendo 5. Y así hacemos por cada alternativa, inclusive la menos atractiva que sería optar por el incremento que dice la empresa de 15, en la cual estaría cediendo inclusive 25. Entonces con esta información podemos elaborar la matriz de pagos. Lo primero que haremos es ver qué pasa cuando tanto el sindicato como la empresa optan por la misma alternativa. Si la empresa optara por 30 y el sindicato también dijera quiero un aumento de 30, pues el valor que sería aceptado sería el valor de 30. Decíamos que el arbitraje determinaba que cuando los valores eran idénticos o cuando cedían igual también la misma cantidad, se tomaba la media aritmética de las ofertas. Entonces imaginemos que la empresa cambia de parecer y dice
quiere otorgar un incremento de 40 y el sindicato no cede nada, pues se aprobaría el incremento de 40. Pero recordemos, esas son las alternativas. Aún no sabemos qué decisión es la más adecuada para ambos competidores. Hacemos lo mismo en el caso cedan lo mismo. Si la empresa cede 0 y el sindicato cede 0, se toma la media aritmética de ambas propuestas. 40 más 15 sería 55, entre 2, 27.5. Lo mismo sucede si la empresa y el sindicato ceden 5, sería 35 más 20. Igual pasaría con los siguientes casos, inclusive con el último. Imaginamos que el sindicato cede los 25 y la empresa cede 25 también, ¿no? Tendríamos exactamente lo mismo y se tomaría la media aritmética de ambos valores, 15 más 40 entre 2, todo ahí entre 2. Ahora lo que nos falta es completar las demás celdas. Y aquí viene el caso en el cual habíamos revisado que el arbitraje dice que se acepta aquella propuesta del que cede más. Entonces, si observamos la parte que acabamos de completar, tendríamos los casos en los cuales el sindicato cede más de lo que cede la empresa. Por ejemplo, en las celdas donde se ha colocado el valor 30, tenemos que el sindicato cedió 10, pero la empresa decidió ceder solamente 0 o 5. Entonces, como el sindicato es el que cede más, se acepta la propuesta del sindicato y se toma el 30 como valor. Ahora lo que nos va a faltar es completar los casos en los que la empresa cedería más y el sindicato menos. Y tenemos lo siguiente. Si la empresa decide optar por la opción de 40 y el sindicato cede menos y elige solamente ceder 20 o 15 o 10, se acepta la oferta de la empresa, que es mayor, y se toma como tal ese valor que sería 40, 40, 35, 30. Entonces tenemos la matriz completa para cualquier situación, para cualquier alternativa que elija la empresa o cualquiera que elija el sindicato. Lo que seguiría en este punto, una vez ya construida la matriz, es que usted calcule los elementos maximin y minimax y determine si hay un punto silla, y aparte de determinar si existe el punto silla, determinar pues así el valor del juego y las alternativas óptimas para cada jugador. En este momento le recomiendo hacer una pausa y que calcule estos valores. Hágalo usted mismo y luego cuando lo tenga listo reanude el video y compruebe los resultados. Bien, lo que hacemos ahora entonces es empezar a resolver el caso. Lo primero que hacemos es calcular el mínimo de cada fila, el maximin. Ese es nuestro objetivo. Entonces calculamos el mínimo de cada fila, lo identificamos al lado derecho y de todos ellos nos quedamos con el máximo. Ahí tenemos el maximin. Ese maximin ya me estaría determinando a mí cuál es la alternativa óptima para el sindicato. Y la alternativa óptima para el sindicato sería optar, no quedarse con la opción inicial de 40, sino más bien bajar su propuesta y decir que desean un aumento de 30. Esa sería la opción más adecuada para el sindicato. ¿Por qué? Porque de esa manera garantizarán un aumento mínimo de 27.5. Ahora veamos cuál sería la mejor opción para la empresa. Calculamos los elementos máximos, los pagos máximos de cada alternativa, si optara por 15, por 20, por 25, por 30, 35, 40, y los identificamos debajo. Y de todos esos máximos, ya que la empresa quiere pagar lo mínimo posible, nos quedamos con el menor de ellos. Entonces, de igual forma, la empresa debería optar por ofrecer un incremento salarial no de 15, sino de 25, es decir, ceder 10, y de esa manera garantiza un pago máximo de 27.5 en cualquier situación. Observen entonces que tanto la empresa como el sindicato ya tienen marcada cuál es su estrategia óptima. Ahora imagine que uno de ellos se queda con la estrategia óptima y el otro más bien decide hacer caso omiso y elige algo distinto. Verá que
si alguien se aleja de la alternativa indicada y el otro sí permanece en ella, pues se verá afectado y sus resultados también se verán afectados. Si es el caso de la empresa que decida hacer caso omiso y no elegir la alternativa 3, en este caso la de optar por un incremento de 25, podrá verse perjudicado y pagar más de lo que se ha señalado ahí con el círculo rojo. De igual forma el sindicato, si en lugar de hacer caso y decir que desea aceptar un incremento de 30, ¿no? Y decide quedarse en 40 o decide ir por otra alternativa, pues también se podría ver afectado y ganar menos de 27.5 como incremento salarial. Tenemos el valor del juego identificado, 27.5, coincidió el elemento maximin y minimax, entonces diríamos que el valor del juego es 27.5. Entonces se espera que la empresa le pague al sindicato 27.5. Identificamos el punto de equilibrio, la alternativa óptima entonces para el sindicato es optar por un incremento de 30 y para la empresa optar por un incremento de 25. Hacemos un resumen de lo calculado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el sindicato? En sobre cerrado deberá proponer un aumento de 30 soles. Y la empresa, en sobre cerrado, también deberá proponer un aumento de 25 soles. El valor del juego será 27.5 soles. La empresa pagará un aumento a favor del sindicato por ese valor. Recordemos que esos son valores teóricos, ¿no? Teóricos en el sentido que eso se cumplirá si ambos se acogen a elegir la alternativa óptima. Si alguno de ellos se desvía de la alternativa óptima, se verá perjudicado. Ahora como ejercicio le propongo lo siguiente. Elabore una matriz de pagos y plantee el juego de piedra, tijera y papel que usted conoce, ese juego que se aprende de niño, que se juega con las manos, y considere los siguientes pagos. Cuando el jugador pierde, deberá pagarle un sol al otro jugador. Y en caso de empate, el pago será cero. Entonces, si ambos eligen piedra, si ambos eligen papel, si ambos eligen tijera, el pago será cero. Pero si alguno de ellos pierde, el que pierde deberá pagarle al que gana un sol. Entonces, construya su matriz de pagos y valide si existe algún punto silla dentro del juego.